Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en un programa más de ¿Qué propone? Y nos acompaña en esta ocasión Luis Peche Arteaga, es consultor político, también internacionalista. ¿Es así? Sí, correcto, correcto, Isnardo. Bueno, oye, eres joven, eres joven. ¿Cuántos 30 años años, tienes tú? 30 años recién cumplidos. Bueno, noviembre, ya estamos en el mes. Bueno, fíjate, si puedo ser tu papá. Entonces eres joven, eres joven. Bueno, Luis, conversamos previamente antes de iniciar el programa y te preguntaba si estabas en Caracas, si estás en Caracas. O Estoy sea aquí. que a pesar de todo estás en Caracas. Sí, señor. Sí, hay que seguir. O sea, obviamente es un contexto bien, bien, bien complicado. Sobre todo, bueno, luego de los últimos acontecimientos, pero o sea, yo creo que hay que seguir intentándolo en la medida que se pueda aquí en Venezuela. Bueno, lo mismo estamos, así que haremos las preguntas posibles para las respuestas posibles, considerando todo eso y también para que nuestra audiencia pues lo tenga en cuenta, porque yo también estoy en Caracas. Fíjate, y quiero comenzar con un tema que es un tema complejo. Lo pidió el presidente Álvaro Uribe, lo pidió el expresidente Duque, Leopoldo López. De hecho, mientras estamos conversando, el fiscal general de la República ha girado una orden de captura, una señal, esta señal roja de Interpol para Leopoldo López por haber apoyado esa solicitud. Más allá de eso, ¿cuán real es la posibilidad de una intervención militar humanitaria? Mira, yo creo, primero, obviamente este es un tema bien delicado de conversar estando Ujú, acá, ujú. por lo cual voy a intentar ser lo más pedagógico posible al respecto, cuidando la seguridad, ¿no? Yo creo que es un tema que cuando lo pones en la realidad es difícil de armar, ¿no? Difícil de proyectar. ¿Por qué? Porque para poder pensar en una operación de este tipo, tienes que pensar en quién va a poner los recursos para ello, quién va a poner los elementos en tierra, todo lo que se requiere para una operación de ese calibre, requiere dinero, requiere recursos no solamente económicos, sino también humanos. Por ahora, pareciera que hay un consenso en la comunidad internacional en que esa no es la vía que se va a aplicar para Venezuela. Y aquí yo creo que hay que ser muy claro en relación al manejo de expectativas al respecto. Yo creo que hay actores políticos que utilizan esa bandera como herramienta de presión. Decir, mira, esta es la salida para intentar forzar otro tipo de mecanismos, tomando en cuenta que, bueno, que los propios actores dentro del chavismo, dentro de la coalición gobernante, sientan, bueno, que esa es una salida posible y tanteen otro tipo de potenciales salidas. Hasta ahora eso no se ha visto tampoco, porque lo que hemos podido ver por parte del chavismo desde julio ha sido un cierre total a cualquier tipo de vía negociada. Por el contrario, lo que hemos podido ver es un recrudecimiento generalizado en términos de represión, en términos de ausencia de diálogo, de negociación, el descarte por completo de lo que fue el Acuerdo de Barbados, por poner un ejemplo, y un recrudecimiento de la situación con un puño de hierro por parte de Maduro que lo ha sostenido en el poder, ¿no? Ahora, no es nuevo esto de la intervención militar humanitaria. Esto ya es un tema que se había tratado en una oportunidad. Y en aquel momento también tampoco llegó a mayor puerto, ¿no? Incluso te diría, poniéndolo en comparación, que en aquel momento había un contexto geopolítico más favorable para la causa democrática, tomando en cuenta los gobiernos que habían, bueno, estaban ese grupo de países en torno al grupo de Lima, que eran mayoritariamente países muy restiados con la causa venezolana, no solo ideológicamente, sino de verdad en la acción, era prácticamente semana a semana, si recuerdas, Isnardo, que sacaban pronunciamientos, acciones, viajaban para un lado, se reunían buscando salidas de todo tipo y en ese momento no fue fructífera esa opción de la intervención humanitaria, ¿no? En este momento, si revisamos el contexto geopolítico de la región, es mucho más equilibrado. Tienes gobiernos que pese a que condenan hechos como el 28 de julio, ideológicamente todavía se mantienen en el lado de Maduro como Colombia y Brasil y son
vamos a llamarlo tibios, en el accionar con relación a Venezuela. Enviaron delegaciones a la juramentación de Maduro, por poner un ejemplo. En Uruguay, que era un gobierno aliado de la causa democrática, acaba de asumir nuevamente el Frente Amplio, que es esta coalición de partidos de izquierda con Yarmandú Orsi, que hasta ahora, por lo que se ha visto con relación a Venezuela, por poner un ejemplo, ha dicho que ha sido un tema más de resolverlo los venezolanos, esta línea de ser mucho más tibio, ¿no? Claro, está por ejemplo la expectativa de qué va a pasar con Donald Trump, por poner un ejemplo, que asume el poder el 20 de enero. Hasta ahora, hasta el 9 de enero, Trump no se había pronunciado con relación a la crisis en Venezuela. Fue esta detención momentánea de María Corina Machado lo que hizo, fue el activador de que Trump manifestara esa solidaridad con el país, manifestara esa solidaridad con la causa venezolana, reconociera a Edmundo González como presidente electo y también hay que decirlo, ha nombrado actores clave o muy informados sobre la causa de Venezuela, como Marco Rubio en la Secretaría de Estado, Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, personas que están muy informadas sobre la situación en Venezuela y que estamos a la expectativa sobre, bueno, cuál va a ser la política de esta administración con relación a Venezuela. Así que expectativas hay, pero creo que hemos tenido entornos incluso más favorables a la causa y no se ha llegado como que a ese nivel de discusión sobre este tema, ¿no? Hablando de Trump, de hecho, eso le había importado mucho al gobierno, porque la no reunión de Trump con Edmundo González fue un hecho destacado por el gobierno. De hecho, bueno, comunicacionalmente se burlaron, no hubo reunión. Luego de este pronunciamiento de Trump a través de su red propia, Diosdado Cabello en su programa desmiente, y creo que fue un error de su producción, que no cuidaron que realmente Trump no había escrito a través de X, pero sí a través de su propia red, y desmiente, dice que es un fake news, que es mentira, o sea que al gobierno sí le importa lo que pueda pensar Trump, ¿no? Sí, y también tuvieron como esa válvula de respiración o fue una buena noticia para ellos la declaración de este senador republicano, Bernie Moreno, que hace una semana comentaba que la prioridad para Trump era el tema de los migrantes y que ellos se iban a entender con la administración de Maduro, tomando en cuenta que ellos eran los que tenían el control del territorio. Digamos que fue como esa seguidilla de buenas noticias para el chavismo, entre comillas, pero bueno, luego este pronunciamiento de Trump el 9 de enero, reconociendo el mundo como presidente electo y bueno, la realidad sobre las personas que tienen cargos, ¿no? Porque a ver, pese a esa declaración de ese senador, hay varios, lo comentaba yo en ese momento, hay varias personas con más poder de decisión con relación a Venezuela que van a tener más incidencia en cuál va a ser la decisión final de Trump con relación a este tema, ¿no? Eh, Sin embargo, sí, obviamente había, digamos que incluso ese vacío comunicacional que había alrededor de Trump, que nada más nos había mencionado en campaña con relación al tema de los migrantes, diciendo que nos iban a devolver a todos a Venezuela. Y no referirse directamente a la política hacia Maduro, evidentemente generaba, digamos, esa preocupación, quizás es la palabra, sobre, bueno, quizás Trump va a entenderse con Maduro directamente, ¿no? Así que, bueno, la expectativa se mantiene, pero sí han habido muchos más gestos positivos en las últimas horas con relación a este tema, ¿no? Ahora, en lo personal, ¿crees que, como lo habían dicho algunos analistas ligados al sector oficial, que era un hecho que Trump iba a negociar con Maduro, que era un hecho que Trump se iba a sentar con Maduro, porque bueno, Maduro iba a ser el presidente e iba a juramentarse el 10 de enero y a juro iba a tener que negociar con Maduro? ¿Eso lo ves igual? Mira, yo creo que en el Partido Republicano hay dos corrientes, ¿no? Está esta corriente en la que está personas que quedaron involucradas al tema de Venezuela, como Marco Rubio, Mike Waltz, que te comentaba hace un rato, también, ay, se me fue el nombre del senador Rick Scott, también tienen como que este eje de poder y hablan mucho de esa búsqueda del poder americano, de que Estados Unidos tiene que tener la seguridad del continente garantizada y por ende digamos que buscan una política más de incidencia con relación a Venezuela, mayor presión, búsqueda de ese cambio político, ¿no? Por otra parte, el grupo de seguidores de Trump más radicales, por llamarlo de alguna forma, son este grupo que se los llaman los MAGA, los Make America Great Again. Este grupo más radical tiene una doctrina que es más aislacionista. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan el tema, ellos lo llaman el America First, que es Estados Unidos de primero y por delante.
A nosotros no nos importa lo que pase en el resto del mundo, nosotros tenemos que garantizar nuestra propia seguridad a lo interno. Nada de meternos en guerras, nada de meternos en conflictos en donde no nos están llamando. Nosotros vamos a preocuparnos por nuestro país, por crecer nuestra economía, etcétera. En esa segunda doctrina saldría mal para Venezuela como causa, ¿no? O como búsqueda de ese cambio político para una democratización del país. Por ahora, los nombramientos que ha hecho Trump van más con la primera corriente, que es la de esta búsqueda de la seguridad en el hemisferio. Y eso obviamente es una buena noticia para Venezuela porque significa que permaneceríamos en la palestra tomando en cuenta el contexto geopolítico tan complicado que hay. Sigue el conflicto entre Ucrania y Rusia, Medio Oriente sigue siendo un hervidero, siguen pasando muchas cosas en buenas partes del mundo y Venezuela tiene que competir dentro de esa agenda internacional como tema relevante, ¿no? Ahora, ¿ves a un Trump similar al Trump que presionó con el gobierno interino? Mira, yo creo que si hay algo, hay una pregunta difícil es esa. ¿Por qué? Porque Donald Trump es un líder impredecible. Y creo que ahí hay un consenso entre analistas, personas que le siguen, personas que están incluso en su entorno, comentan que es una persona que literalmente seguía mucho por su instinto en el momento. En 2019, cuando comenzó toda esta campaña del gobierno interino, la máxima presión, la política de máxima presión de Estados Unidos, digamos que Trump estaba arrestiado y sumado a la idea y básicamente era semana tras semana, golpe tras golpe en términos de presión contra Maduro. Luego, digamos que hacia el final de su periodo, esa política fue abandonada, por decirlo de alguna forma, o no terminó con esa fuerza con la que venía comenzando. En este momento pareciera que hay temas internos de Estados Unidos que son muchísimo más prioritarios para Trump y en términos de política exterior, temas de seguridad regional, etcétera, de lo que se ha podido hablar que su primera prioridad es el tema migrantes, ¿no? Así que, bueno, los nombramientos llaman al optimismo, pero la posición de Trump como tal es toda una incógnita porque, bueno, hasta los momentos digamos que ha sido más el vacío comunicacional que las posturas que ha dado. Seguimos, amigas, amigos, con más de qué propone Luis Peiche Arteaga. Nos acompaña, ya lo han visto, ya conversamos en la primera parte del programa con él acerca de una real intervención militar humanitaria, este tema que se está manejando, pero ya escucharon lo que señala algo, yo no soy analista, no soy consultor, pero es algo que es muy obvio que un país, otro país va a meter a sus militares, va a meter su dinero para invadir a un tercero y entonces después, ¿cómo quedo yo? Eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Pero bien, yo quiero pasar a otro tema y es porque si algo ha sabido hacer el gobierno, y muy bien, pero muy bien, es destruir a cualquier liderazgo opositor que aparezca. Hasta ahora no ha podido lograrlo con María Corina, pero ha arreciado una campaña que podría dar sus frutos. Por ejemplo, mientras estábamos conversando, también aparece un video del funcionario, bueno, compañero, no sé cómo llamarle, el motorizado, vamos a ver, el motorizado que llevaba a María Corina al momento de su presunta detención. Y el gobierno ha mostrado un video muy bien hecho. Los pantalones con la bandera de los Estados Unidos quedaron perfectamente bien diseñados, pero lo cierto es que esas campañas rinden sus frutos a la larga y sobre todo el gobierno espera esos momentos de la caída. ¿Por qué digo el momento de la caída? 10 de enero, Maduro se juramenta, Edmundo no entra, María Corina es presuntamente secuestrada, se genera todo un ambiente de duda y la gente entra en shock y entonces comienzan a aparecer cosas. ¿Qué analizas tú? Mira, yo creo que, como tú muy bien dices, el chavismo ha sido muy efectivo en fomentar esa guerra interna en el seno de la oposición y fomentar la desconfianza. No digo que no han habido errores por parte de los actores opositores que han estado en el liderazgo, creo que han habido bastantes errores en la ejecución, pero el chavismo también utiliza su maquinaria
a la cual obviamente le invierte muchos recursos, a la hora de, sí, fomentar esa división, fomentar esa cizaña, pudiese llamársele, ¿no? En este caso, sí, llevan de forma bastante intensa los últimos días intentando cambiar los hechos o generar su propia versión sobre lo que sucedió con esta retención de María Corina por unas horas y, bueno, básicamente endosarle la culpa de ello, ¿no? Hablar desde falso positivo, ahora esta versión que pasa con el escolta motorizado, persona que llevaba a María Corina Machado, y evidentemente allí el foco se pierde, ¿no? Ya por lo menos allí, y creo que hay que decirlo, es una victoria simbólica o por lo menos momentánea del chavismo en términos de desviar la atención. La atención ya no es el tema de, bueno, la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, luego de desconocer institucionalmente lo sucedido el 28 de julio, ¿no? Ahora el tema es si se llevaron, si no se la llevaron, cómo se la llevaron, qué hicieron, por qué pasó, por qué salió, por qué grabó ese video. Es generar toda esta serie de preguntas, generar ruido en la conversación ciudadana para que entonces el foco se desvíe. Entonces ya el tema no es bueno, ¿qué hacemos con esto, esta crisis política que tenemos y que ha venido suscitándose desde el 28 de julio, que ha dejado lamentablemente más de 2.000 detenidos, que ha dejado muchísimo dolor en muchas familias venezolanas? Ahora el tema es, bueno, ¿no? ¿Qué pasó con la carterita azul de María Corina? Entonces, es obviamente una táctica que ha resultado efectiva, como tú muy bien decías, Isnardo. Yo creo que allí la responsabilidad por parte de las fuerzas democráticas, esta coalición que está alrededor de María Corina y Edmundo, es de comunicar lo más claramente posible. En la medida en la que la oposición ha podido comunicar de forma clara, mira, pasó A, pasó B, pasó C, esta fue la secuencia de hechos, nosotros vamos por aquí, planteamos esto, hacemos lo propio, se acaban los ruidos porque ¿qué pasa? Que obviamente el chavismo no cuenta con ningún tipo de credibilidad comunicacional. Es decir, nadie va a creerle el 100% o ni el 50% la versión de lo que diga algún funcionario que ha mentido sistemáticamente durante años, ¿no? Que sí puede pasar, que si hay un silencio por parte del otro lado, pues no hay cómo contrastar la versión. Entonces, más allá de que no le creas, pues te queda el ruido en la mente. Entonces, yo creo que eso... Quiero, perdón que te interrumpa, porque dijiste una palabra clave, silencio. Y la gente siente que con lo ocurrido con María Corina hubo un silencio muy extenso que hizo daño y que provoca todo esto que estamos ahora analizando. ¿Te parece que realmente hubo un silencio muy amplio entre el acontecimiento y la respuesta? Sí, yo creo que ahí hay que hacer un inciso, que también es importante, y es el factor humano. Eh, por más allá que la veamos guerrera y que es de verdad un liderazgo extraordinario en lo que ha podido demostrar de valentía, de aparecerse con toda la persecución que tiene en contra, etcétera, María Corina Machado es un ser humano como cualquiera de nosotros, que evidentemente ha pasado, o sea lo que sea que haya pasado en esas horas, fue un hecho fuerte para ella, para su entorno, para todas las personas a su alrededor, ¿no? Ese elemento humano está y puede haber incidido en ese silencio. ¿Qué pasa? Que bueno, en la medida que se extiende en las horas, la falta de esa comunicación que también venía siendo muy consona. Hablaba Edmundo, hablaba María Corina, hablaba Edmundo, hablaba María Corina, hablaban sus aliados, se daba la gira. Iban pasando muchas cosas una tras de otra y había una comunicación continua, había ese canal continuo de comunicación entre la gente y María Corina. Cuando se corta y justo tras un hecho tan fuerte, porque bueno, las horas mientras María Corina estuvo detenida fueron de alto trauma para toda la sociedad venezolana. Hubo infinidad de pronunciamientos a lo interno y externo de nuestro país, ¿no? Que haya habido una respuesta, digamos, tan, no sé si tímida es la palabra, pero no tan contundente de este lado, pues evidentemente ha generado ese ruido. Así que, bueno, vamos a ver, pareciera que María Corina va a volver a hablar en las próximas horas. Bueno, O hoy no sea, hay tiempo a recoger el agua. yo creo que hay tiempo, pero también hay que tener mucho cuidado porque estos procesos, por ejemplo, con relación al 10 de enero, hubo una expectativa muy amplia que fue generada con relación a esa fecha. Allí se equivocó la oposición en Y generar esa expectativa tan alta de que sí vengo, o sea, y con un discurso que convencía al más incrédulo. sí, yo ahí tengo mi opinión y es que la oposición hizo el deber ser. Es decir,
Constitucionalmente, discursivamente, en acción, la oposición tenía que decir el 10 de enero es el día en el cual Edmundo González toma el poder y por tanto debe estar en Caracas, ¿no? Pareciera que incluso había un plan alrededor de ello. Cuando tú escuchas a los presidentes del Grupo IDEA que acompañaban a Edmundo González Urrutia, ellos decían, bueno, estábamos esperando hasta la noche antes del 10 de enero, había la intención de tomar ese avión y llegar a Caracas. Algo pasó que también hay un vacío comunicacional allí, Mm. pero que bueno, también puede ser fruto de temas estratégicos. A veces la estrategia va por encima de la comunicación. Si tú estás intentando amarrar algo muy importante y te tienes que quedar callado unos días para que eso pase, al final tú priorizas la estrategia por sobre la comunicación. ¿Cuál es el problema? Que si después a la larga no hay resultado estratégico, pues evidentemente la desconfianza crece y es más rápido la forma en la que se desinfla ese ánimo ciudadano, ¿no? Así que bueno, todavía estamos en el calor de los acontecimientos, apenas estamos a 13 de enero, pero sí, sin duda hay que seguir viendo cómo avanza toda esta coyuntura, pero claro, evidentemente este silencio no favorece a la causa. Estamos ya de vuelta, amigas, amigos, con la parte final de nuestro programa de hoy que propone Luis Peche Arteaga. Nos acompaña desde el comienzo del programa, ya ustedes lo han visto, es consultor político y también analista internacional. Y bueno, hablábamos de los silencios, de esos momentos de silencio. Pero cuando revisamos al principio del programa el tema de la intervención militar humanitaria, que es un tema que no es fácil y que es un planteamiento que nunca ha estado claro y que no es fácil de aplicar, y es importante que lo sepa nuestra audiencia, ok, hay mucha gente que definitivamente dice, bueno, ya votamos, demostramos que ganamos, ahora, ¿cómo se cobra si las armas están de aquel lado y de este lado no hay armas? O sea, ¿cómo se resuelve eso? Sí, al final esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es difícil para cualquier venezolano, cualquier persona plantear una salida política cuando del otro lado hay una pared, ¿no? O sea, la oposición, y hay que ser muy claro en esto, la oposición yo creo que en esta última década lo ha intentado todo. No voy a decir los 25 años, en la última década nada más limitándonos allí, lo ha intentado todo, lo intentó por la vía del voto, lo intentó por la vía de la insurrección a través de la calle, ¿no? De esta protesta ciudadana sostenida, que fue lo que pasó en el año 2014, 2017, incluso 2019. Lo intentó boicoteando el proceso de elecciones al no haber garantías, lo que pasó en 2018. Lo intentó tomando el poder político de una institución, como pasó en el 2015 con la Asamblea Nacional. En todos esos casos, por parte del chavismo, lo que ha habido es una pared, ¿no? Entonces, pareciera que al final todo tipo de solución emana por conseguir algún tipo de brecha en ese aparato que tiene hoy el poder que esté dispuesto a entablar un espacio para una transición política. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora, bueno, por lo menos visiblemente no lo ha habido. Creo que el último salto así que ha habido por parte de un funcionario chavista de peso ha sido Luis Ortega Díaz, que se me viene a la mente a mí en este momento, que fue desde una institución que dijo, mira, lo que está pasando aquí no es correcto y bueno, todo lo que recordamos del año 2017, ¿no? Quizás en el 2020 Christopher Figuera, quien fue director del SEBIN, también dio ese salto cuando aquella intentona del 30 de Ujú. abril, ¿no? Pero son muy contados esos episodios en los cuales hemos podido ver esa brecha abriéndose entre elementos oficiales y mientras tanto, pues, lamentablemente lo que vemos es un espacio cívico que se va cerrando más y más y más y más. Y bueno, la dificultad total de hacer política en Venezuela, porque, bueno, claro, hay muchos analistas, muchos portavoces, sobre todo lo ves en cancillerías, en mandatarios, que te dicen, no, bueno, buscamos una solución política para Venezuela. ¿Cómo se busca una solución? ¿Cómo se encuentra esa solución política cuando solamente tienes un lado de la mesa dispuesto a conversar, ¿no? Y allí es donde está todo el problema y el centro del asunto. Pero ha habido oportunidades de conversación, o sea, ha habido muchas conversaciones que de hecho María Corina se fundamentó en gran parte de su discurso en esas conversaciones que nunca llegaron a nada. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo el venezolano que nos está escuchando a nosotros en esta entrevista va a decir, yo tengo esperanza? Bueno, yo creo que en este caso, elementos para tener esperanza, para mí hay dos centrales, ¿no? El primero es que la estrategia opositora que se desplegó alrededor del 28 de julio fue una en la cual se fueron sorteando muchos obstáculos con unidad estratégica.
Cuando a María Corina Machado no se le permitió inscribirse y quedó inhabilitada, todo el mundo pensaba, bueno, no, ya hasta aquí fue, ya la oposición no va a participar, etcétera. Cuando a los sustitutos, porque hubo la decisión política de elegir un sustituto para esa elección, los inhabilitaron, se dijeron, bueno, no, ya ahora sí se implosiona todo. Se consiguió esa puerta con Edmundo González Urrutia. Entonces, bueno, no, quizás van a suspender la elección o no lo van a dejar participar. Y llegó el 28 de julio y se organizó la oposición y logró esa victoria con pruebas, ¿no? Entonces yo creo que esa organización ciudadana y la contundencia que ha dado esa victoria de Edmundo, que ha hecho que haya un apoyo internacional sin precedentes en cuanto a lo amplio de los apoyos. Aquí estamos hablando, probablemente es el único tema en el cual Javier Milei y Gustavo Petro están de acuerdo, o en el que hoy por hoy Joe Biden y Donald Trump pueden apoyar de forma bipartidista una causa, ¿no? En un país tan polarizado como los Estados Unidos de hoy, ¿no? Eso es una parte. La otra parte por la cual yo también tengo esperanza es porque el plan de Maduro fracasó en cuanto a cuál era el objetivo de Maduro para esta elección del 28 de julio. Ganar y recuperar esa legitimidad y normalizar la situación de Venezuela. Cuando firma el acuerdo de Barbados, ¿qué se esperaba? Bueno, poder normalizar las relaciones con Estados Unidos, este acuerdo que se filtró, o que filtró el propio chavismo, que fue firmado en Qatar, que era para la normalización de las relaciones entre los dos países, poder otra vez, bueno, ya se acabaron las sanciones, se acabó todo esto, es política de máxima presión y yo voy a poder gobernar de forma normal. Ya incluso en el peor escenario para la oposición, que es que no se logre esta toma del poder político en Venezuela, Maduro no va a poder normalizar esa situación, porque ya quedó completamente desacreditado, incluso ante sus propios aliados. Ante Estados Unidos también, pero ante sus propios aliados, hoy Maduro es una carga para la política de Petro. Cada vez que Petro se pronuncia sobre Venezuela, le genera una crisis a lo interno que es complicadísima de manejar para él. Lo mismo le pasa a Lula y por eso ha optado por ese silencio, ¿no? Que también le desfavorece porque entonces comienzan a preguntarle. Entonces, yo creo que en este momento, incluso cuando pareciera que el chavismo intenta mostrar esa fuerza, creo que es un panorama excesivamente complicado para Maduro en términos de legitimidad ante su propio público, ante la comunidad internacional y hacia la propia coalición de poder. Pero le importa eso al gobierno. Al final yo creo que sí, porque en la medida en la que o sea, el chavismo es un movimiento que ha basado su narrativa, que es algo muy importante en la política, tener la narrativa, y tú los has podido escuchar durante años diciendo, de 30 elecciones nosotros hemos ganado 28. Nosotros somos el poder popular. Estamos aquí porque la mayoría sí lo dijo. Se abandona ese discurso en este momento porque es muy difícil poder articular porque no hay pruebas de esa victoria del 28 de julio, ¿no? Entonces, quizás hoy, a trece de enero, Maduro ha podido preservar el poder porque, bueno, a la larga no hay, digamos, un elemento de fuerza que pueda disputarle ese poder. Pero ha sido ese el elemento diferencial. No ha sido el tema de tener la mayoría o de por lo menos que hayan esas dudas, como pasó en aquel 2013 con Capriles, que era, bueno, pero yo tengo la mayoría, mira, aquí están. Y de hecho, en aquel momento el PSUV que hizo mostró las actas. Y Claro. ahí se desacreditó porque Capriles no tenía cómo terminar de demostrar esa victoria, ¿no? En este momento yo intento meterme a la página del CNE hoy y no tengo cómo acceder, ni siquiera la página, sigue caída. Entonces, ese es un vacío, una brecha gigante que ha abierto el chavismo con relación a su propia credibilidad y ellos intentaban basar esas respuestas o esa legitimidad en torno a ese poder popular que hoy parece que ya no tener. Me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre Nayib Bukele. Escribiste en tu cuenta de ex sobre Nayib Bukele. ¿Te parece una payasada lo que está haciendo el presidente de El Salvador? Oye, lo que pasa es que yo creo que en este momento hay que ser muy responsables con las expectativas, ¿no? Y entonces, esa captura de pantalla de Caracas, los 22 grados, paciencia, ya viene, genera unas expectativas demasiado grandes en la gente en un momento que es crítico. Todo el mundo está volteado a ver, bueno, ahora sí parece que este día va a ser un actor del peso de Nayib Bukele, que es un presidente de una nación y que además ha ganado mucho protagonismo regional, diciendo todo esto. Al final, bueno, estamos a esta fecha y todavía no hay, bueno, ajá, ¿de a qué se refería Nayib Bukele con Ajá, esto? cuéntame. Pero Entonces, habló con María Corina, por claro, ejemplo. sí, habló con María Corina y le expresó su apoyo, por supuesto, y yo creo que eso es valioso y suma para la causa. Pero en ese momento en el cual todos los ojos estaban viendo a Venezuela,
y en el cual un jefe de Estado dice, bueno, paciencia, ya viene, no recuerdo qué fue, creo que fueron unos emojis No, el que... bolsito. Primero fue el 22, luego el bolsito azul y luego la paciencia. Entonces era toda esta línea, bueno, ajá, algo van a anunciar, algo van a decir. Lo que hubo fue una llamada entre los dos, excelente y se valora y se aprecia ese apoyo de él como el de todos los actores de la comunidad internacional que han hablado. Pero en el momento, bueno, a mí me llenaron de mensajes. ¿Qué pasó con Nayib Bukele? ¿Qué pasó? ¿Está en Caracas? ¿Por qué está anunciando? ¿Qué es lo que va a venir? Y yo tenía que decirles, mira, nada, ¿no? O sea, no, en términos reales bueno, el apoyo de Nayib Bukele a María Corina y ya, hasta ahí. Entonces, yo creo que hay que manejar muy bien las expectativas con relación a lo que se dice, lo que se hace y lo que, sobre todo en esta era de redes sociales, en lo cual todo es inmediato, ¿no? El mismo caso de Eric Prince, que también citó un tuit de María Corina. Bueno, ahora no se dice tuit, un post. Ajá. Una publicación, sí, bueno, al final ese es un tema del cual de verdad yo no manejo mucho, son otros actores los que hablan de esos temas con más propiedad, pero bueno, es un actor que evidentemente cada mensaje que publica genera expectativa, ¿no? Con él y con su movimiento ha habido incluso dinero involucrado, entonces creo que hay muchas personas que están volteando a ver, bueno, qué pasó con eso, ¿no? Ok, bueno, sí, ahora sí, me tengo que despedir. Te agradezco muchísimo, Luis, por habernos acompañado. Amigas, amigos, gracias a ustedes también por haber estado allí. Nosotros vamos a seguir en este trabajo siempre que se pueda, entrevistando a distintas personas para que usted tenga información de primera mano y pueda usted mismo sacar sus propias conclusiones. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.